La gráfica G tiene 6 vértices con grados 2, 2, 3, 4, 4, 5. ¿Cuántos bordes tiene G? ¿Podría ser plano? Si es así, ¿cuántas caras? Si no se hubiera explicado para comenzar, podemos determinar el número de bordes usando el lema del apretón de manos que establece en cualquier gráfico la suma de los grados de vértices en toda la gráfica es siempre el doble del número de aristas C. En nuestro caso, observe que la suma de grados es 20, lo que nos da la ecuación 12 igual a 20, lo que indica que es igual a 10. La gráfica tiene 10 aristas. La siguiente pregunta es si podría ser plano. G podría ser plano si satisface la fórmula de Euler. Sabemos que el número de aristas es 10, también sabemos que el número de vértices V es 6. Usando la fórmula de Euler, V menos E más F es igual a 6 menos 10 más F es igual a 2. Otra vez no sabemos el número de caras todavía, pero ahora si resolvemos para F, fíjate cómo tenemos F igual a 6. Esto indica, la gráfica podría ser plana. La gráfica tendría que tener 6 caras. Sin embargo, para asegurarnos de que el gráfico existe y es plano, necesitaríamos encontrar dicho gráfico, así que hemos respondido a todas las preguntas. Veamos si podemos encontrar un gráfico plano que cumple con todas estas condiciones. Puede que quieras pausar el video y probarlo. Pude encontrar uno de nuevo. Necesitamos una gráfica con 6 vértices, 10 aristas, 6 caras y los grados de los vértices deben ser 2, 2, 3, 4, 4, 5, y la gráfica debe estar conectada sin bordes cruzándonos. Podemos ver fácilmente que tenemos 6 vértices. Contemos los bordes que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 y 10 aristas. Hasta ahora todo bien, y ahora vamos a contar el número de caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras, por lo que la gráfica tiene 6 vértices. 10 aristas, 6 caras y ahora voy a comprobar los grados. Aquí tenemos el grado 3, grado 4, grado 2, grado 4, grado 2 y este último vértice tiene grado 5, así que de nuevo tenemos una secuencia de grados de 2, 2. 3, 4, 4, 5 se han cumplido todas las condiciones, y el gráfico es plano porque tenemos un gráfico conectado, y no hay bordes cruzados. Espero que te haya resultado útil.